Bueno, entonces, lo que nosotros vamos a ver ahora es la parte de funciones. Antes que eso, vamos a dar una operación más entre conjuntos que de alguna manera ustedes ya conocen. Fíjense, vamos a definir qué es el producto cartesiano. El producto cartesiano entre dos conjuntos A y B se escribe A por B con una cruz, ¿sí? Con esa cruz en particular escrita entre ellos. Entonces, ¿a qué vamos a llamar producto cartesiano? Si A, bueno, vamos a escribirlo primero en general y ahora ponemos algún ejemplo. Entonces, ese producto A por B es el conjunto de pares ordenados, tales que A es un elemento de A y B es un elemento de B. ¿Sí? Es decir, ahora lo que vamos a hacer es combinar, ¿sí?, elementos de A con los de B para tener un elemento de ese conjunto que llamamos producto cartesiano. Entonces, por ejemplo, si A es el conjunto, no sé, 1, 2, y B fuera el conjunto X, Y, W, lo que hacemos cuando armamos este conjunto A por B, es un nuevo conjunto otra vez, es armar pares ordenados. ¿Por qué ordenados? Bueno, porque no me da lo mismo dónde va la componente A de A que la de B, ¿no es cierto? O sea, si es A por B, la primera tiene que ser de A y la segunda de B, ¿sí? Ahora, la primera de A, la segunda de B, la primera de A, la segunda de B. No tengo más para combinar con el 1, bueno, empiezo con el 2. Entonces ahora la primera de A, la segunda de B. Bien, esto es, a esto llamamos conjunto del producto cartesiano A por B, donde claramente, si yo hago A por B, no es necesariamente lo mismo que B por A, salvo cuando les parece que serán iguales. ¿En algún caso? Si A y B son iguales, claro, ¿sí? Si A y B son iguales, si A y B son iguales, entonces A por B es igual a B por A. Y escúchenme, ¿y conocen algún conjunto que les suene, que ya hayamos usado, que sea un producto cartesiano? Esa palabra cartesiano, ¿no? ¿Nos dice algo o no? ¿No? ¿No les suena? Ah, el tema anterior, pero no se me ocurre que pueda tener que ver con los planos. Tomás dice un eje, pero escúchenme, para ver qué puede tener que ver. ¿Cómo nombrábamos los elementos del plano? ¿No decíamos un punto del plano? ¿Cómo se escribía? ¿Me pueden dar un punto? ¿Eh? ¿Un punto cualquiera? Bueno, XY, ponele, sí, con coordenadas, bueno, pero digo un punto en particular. Un punto en el plano que ustedes elijan, el 1, 2. Bien, a uno siempre se le ocurre el 1, 2, ¿no? O el 2, 3, me ocurre a mí. El 1, 2, ese es un punto del plano. Ah, ¿y no está escrito así?
¿No es un par ordenado? ¿Mm? ¿En qué conjunto está? ¿Cómo llamábamos al plano? Le pusimos un nombre, lo describimos al principio. ¿Se acuerdan que dijimos que el plano se llama R2? Y que lo escribíamos, pusimos una descripción, dijimos, esto es los pares ordenados AB, tales que A es un número real y B es un número real. ¿Se acuerdan? ¿O les suena por lo menos algo de eso? ¿Que lo escribimos así? ¿Mm? Entonces, el plano es un producto cartesiano, ¿sí? En realidad, este que nosotros decimos R2 es una cuestión de notación, pero en realidad es el producto cartesiano R por R, ¿sí? Uno podría decir, bueno, mirá, no le voy a decir R2 al plano, te digo, en el producto cartesiano R por R es correcto, digamos, decirlo así. ¿Se entiende? Y fíjense que claramente uno lo que está haciendo cada vez que toma un punto del plano, ¿sí? Es decir, bueno, y sí, son dos componentes reales, ¿no? La primera real, la segunda real. En el caso de el plano, si bien, por supuesto que si yo pongo números distintos en el par ordenado, es otro par ordenado, ¿no? Pero digo, si no, si yo pusiera el mismo número, yo no distingo, ¿no? ¿Dónde tomo? Pero por más que en el eje X sea un eje real, y el eje Y sea un eje real, bueno, acá también importa el orden. Lo que va a ocurrir es que si yo te digo, yo hice R por R y yo hice R por R, ¿me dio lo mismo? Y sí, te dio lo mismo, ¿sí? Ahí no lo vamos a distinguir. ¿Mm? ¿Se entiende? Bueno, esto, que es producto cartesiano, bueno, lo tenemos acá en cualquier ejemplo, digamos, de conjuntos, uno puede armar el producto cartesiano. En particular, dentro del producto cartesiano, o digamos, bueno, como conjuntos incluidos en el producto cartesiano, está lo que se llaman relaciones binarias, ¿sí? ¿Qué va a ser una relación binaria? Bueno, vamos a llamar relación binaria de A en B, otra vez, ¿sí? Pensando en, tengo un conjunto A y un conjunto B, una relación binaria de A en B va a ser cualquier subconjunto del producto cartesiano A por B. ¿Sí? Es decir, que se va a llamar relación binaria, ¿sí? A cualquier subconjunto. Entonces, por un lado, el producto cartesiano, donde tenemos todos los pares ordenados posibles que uno puede armar con dos conjuntos. Ahora, esto de relación binaria hace que, bueno, otra vez, acá hay un orden, ¿no? No me da lo mismo la relación binaria de A en B que de B en A. Entonces, cualquier subconjunto de el producto cartesiano va a ser una relación binaria. Por ejemplo, en este caso, en el caso del primer ejemplo, yo podría llamar H a la relación binaria que tenga los pares, qué sé yo, 1X, 1Y y 2W. Este conjunto, ¿sí? No es, ay, perdón que no se ve mucho, ¿no? A ver, lo bajo un poquito.
no es, no es el producto cartesiano A por B, pero es una relación binaria, ¿sí? Fíjense que en el caso, por ejemplo, del plano, tomando el plano R2, yo podría definir esta entonces H es relación binaria de A en B, ¿no? Con esos conjuntos A y B que pusimos al principio. Yo ahora voy a definir un conjunto W, donde voy a escribir, por ejemplo, XY, tales que Y es igual a 2X más 1 y XY pertenece a R2. A ver, ¿qué opinan de este conjunto? ¿Qué sería este conjunto dentro de estas definiciones que estamos dando? ¿Sí? Ustedes esto lo conocen, ¿verdad? Dice, se ve como una ecuación de una recta. Bueno, es una ecuación de una recta, ¿sí? No solo se ve como, sino que es. Fíjense que acá, cuando dibujamos y dijimos, bueno, el plano R2, ¿sí? Es un producto cartesiano, es todos los puntos de este plano, ¿sí? Son elementos del producto cartesiano, ¿verdad? Ahora, lo que acabamos de definir ahí, a ver si puedo agarrar con otro color, lo que acabamos de definir acá, ¿qué quiere decir esto? A ver, son los puntos que satisfacen esta ecuación, ¿se entiende? O sea, que son los puntos que están en la recta, que son elementos de R2, ¿no? Pares ordenados, pero que tienen que cumplir esta relación. Es decir, que si yo dijera igual 2x más 1, tengo un punto ahí y tengo un punto acá, ¿sí? Y digo, estoy pensando, ¿sí?, en el conjunto formado por esos puntos de esa recta. ¿Se entiende? ¿Se entiende que este conjunto W lo describo con esa recta? Bien. Si ese conjunto es esa recta, pregunto, ¿es un subconjunto del producto cartesiano R2? ¿Se entiende la pregunta? ¿Qué necesitábamos para que algo sea un subconjunto? Cuando yo digo subconjunto, me refiero, por ejemplo, en este caso, W contenido en R2. ¿Bien? Bueno, bien, perfecto. ¿Sí? Eso es lo que estamos mirando. Así como acá tenía H contenido en A por B. ¿Sí? Ojo que es, digamos, muy fuerte esta afirmación, ¿no? Decir que está contenido era lo mismo que decir que es un subconjunto, ¿sí? Y lo que quiere decir eso era que todo elemento de este conjunto tiene que estar en este. ¿Mm? ¿Bien? O sea que, por ejemplo, este W sería una relación binaria, ¿sí? W es relación binaria de R en R. ¿Bien? Bueno, y ahora vamos a ver unas relaciones binarias muy particulares, que son las que a nosotros nos van a interesar ahora estudiar,
¿sí? Hay muchas relaciones binarias. Digamos, muchas me refiero que de acuerdo a distintas características las agrupamos con distinto nombre y se estudian, digamos, de acuerdo a esas características, por separado. Las que vamos a estudiar nosotros son las que se llaman funciones, ¿sí? Las funciones van a ser una relación binaria que cumple una característica en particular. ¿Qué característica tiene que cumplir una relación binaria para que sea función? Bueno, que si yo doy una relación, vamos a poner acá, una función es una relación binaria de A en B. Otra vez, importante acá decir quién, de dónde, en dónde. Bueno, lo pongo acá para escribirlo después, ahora ya levanto. De A en B, ¿dónde? ¿Dónde? Todo elemento de A debe estar relacionado con uno de B, y ese elemento debe ser único. A ver si se entiende. Es decir que, por ejemplo, acá, en este ejemplo de H, ¿sí? Ese ejemplo de H es una relación binaria, pero no sería función. ¿Por qué no sería función? Porque mi conjunto A tenía elementos 1 y 2, ¿sí? Le pedimos, con esta definición de función, ¿sí? Con esta definición de función, estamos pidiendo que lo que tiene que pasar es que todo elemento de A tiene que estar relacionado con uno de B, y ese elemento de B debe ser único. Y acá tenemos, los de A están relacionados con alguien, tanto el 1 como el 2, pero el 1 está relacionado con 2 elementos, ¿sí? Y eso es lo que arruina que sea función. ¿Se entiende eso? En cambio, en el caso de W, ¿sí? Todo elemento de, acá ¿quién va a ser A y quién va a ser B? Bueno, ambos son los números reales. Sin embargo, yo puedo mirar la primer componente, ¿sí? En el eje X. ¿Bien? Entonces digo, bueno, ¿es cierto que todo número real, miremos en el eje X, está relacionado con alguien en el eje Y y es único? ¿Se entiende lo que pregunto? En W sí. Sí, en ese ejemplo digo, claro. Sí, a ver, fíjense lo que pasa. Si yo digo, bueno, ese X puede tomar cualquier valor, porque digamos, para saber si tiene un correspondiente, para todo, claro, tal cual. Porque yo lo que hago es, para saber si tiene un correspondiente, ¿qué voy a hacer? Y bueno, a ver, ¿y si X vale 3? ¿Puedo hacer esta cuenta? ¿Tengo un resultado real? Sí. Si X vale 7/3, y bueno, hago la cuenta, tengo un resultado real. ¿Sí? Cualquier valor que yo le dé a X, seguro, ¿sí? Que hago la cuenta y me da un número real. Por lo tanto, todo elemento en el eje X va a tener alguien relacionado con él en el eje Y. Y además es único, porque esta cuenta me da un solo resultado. ¿Se entiende?
esta es la idea de función, que es una idea muy fuerte lo que le pedimos a una relación para que sea función. Entonces, sobre esto es sobre lo que vamos a trabajar y vamos a definir también cómo llamamos a A y a B, ¿sí? Para que sean como elementos, digamos, de esta relación en particular. A ver, subo un cachito para volver a mirar y mostrar algunos ejemplos. Entonces, el producto cartesiano vamos a reescribir esto para que nos quede acá ahí se ve, sí. Entonces, una función, ¿sí? Es una relación binaria de A en B donde todo elemento de A está relacionado con un único elemento de B. Bien, entonces, acá una cosa importante que nosotros vamos a un poco analizar también es cuando algo cumple condición para ser función y cuando no, ¿sí? Y vamos a vamos a decir cómo llamamos, digamos, en particular a los elementos de esa función. A ver, cuando yo digo que tengo una función de A en B, las funciones suelen notarse con la letra F, ¿sí? Y escribimos dos puntos, dos puntos, y acá va el primer conjunto y acá va el segundo. Cuando digo primer conjunto y segundo conjunto, por esto que decíamos que hay un orden, ¿verdad? Ahí. Entonces, al conjunto A es el dominio de la función. Se lo llama dominio. Y al conjunto B se lo llama codominio de la función, ¿sí? Entonces, esa función podemos escribirla como estábamos escribiendo, ¿sí? En general, como conjuntos de pares ordenados. Por ejemplo, nosotros podríamos decir, si A es el conjunto, ponele 1, vamos a poner 1, 2, 3, y B es el conjunto X, Y, Z, W, ¿no? Entonces, en el producto cartesiano teníamos todos los pares entre los elementos de A y los de B. En la relación binaria tenemos algunos, por ejemplo, yo podría llamar R a la relación 1X, 2Y y 2W, por ejemplo. Esto es una relación, pero no es función. ¿Se entiende eso? Esto sería una relación, pero no es función. Otra vez, ¿por qué no sería, primero, relación, por qué? Bueno, porque hay pares ordenados, ¿sí? Con primer componente en A, segunda componente en B, o sea que es algún subconjunto de ese producto cartesiano. ¿Por qué no es una función? Bueno, porque en particular, por ejemplo, el elemento 2 del dominio
tiene dos correspondientes en el conjunto codominio, ¿sí? Y además, justamente el elemento 3 no tiene ningún correspondiente. Bueno, cualquiera de esas dos razones, ¿sí?, lo inhabilitan para hacer una función. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, sí podría tener una función, vamos a escribirla, bueno, de distinta manera. Vamos a escribir la función otra vez como pares ordenados, escribiendo, por ejemplo, si yo pusiera 1x, 2z y 3w, esto, además de ser una relación, porque a ver, ¿no? Las funciones son relaciones, es una función, ¿sí? Bien, ¿por qué es una función? Porque cada elemento del dominio tiene un correspondiente o está relacionado con alguien en el codominio. En general, entonces, las funciones, ¿cómo las podemos definir? O las definimos así como pares ordenados, ¿sí? O también podemos definirlas haciendo una asignación a cada uno. Uno escribe f de 1, por ejemplo, es igual a x, ¿sí? Esto quiere decir, si le aplico la función a un elemento del dominio, me da este elemento del codominio. F de 2 igual a z, f de 3 igual a w, ¿sí? Así también podemos definir una función, 1 a 1, por supuesto esto lo estamos planteando en conjuntos finitos, ¿no? Y también podemos definir una función con diagramas, ¿sí? Indicando que si este es el conjunto A y este es el conjunto B, bueno, yo puedo graficar en el conjunto A el 1, el 2 y el 3, y acá grafico X, Y, Z, W, ¿sí? Y entonces hago una flecha para indicar quién se relaciona con quién. En este caso, 1 con X, ¿sí? 2 con Z, y 3 con W, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Eso es una función, y la puedo definir, ya les digo, o la puedo definir de esta manera, o de esta manera, o de esta manera. Siempre estas tres formas en conjuntos, cuando defino función en conjuntos finitos. Ahora vamos a ver, en general, cuando hablamos de funciones de reales en reales, bueno, que es parecido también a lo que vimos. ¿Bien? ¿Hasta acá está bien? ¿Esto lo han visto? ¿Han visto algo de esto en la escuela o no? ¿Nunca lo vieron? Bueno, está bien. Ah, no, bueno. No, ya sé. No, ¿por qué no se pueden acordar del secundario? Bueno, algunas cosas se pueden acordar. Aunque sea la idea, no digo solo la de primera clase de conjuntos. Ah, ¿viste? Bueno. Nada, yo pensaba que a lo mejor depende de los colegios, algunas cosas se dan. Bueno. Bien, entonces, dijimos dominio, codominio. Me falta definir la imagen y ahora vamos a mirar algunos ejemplos más. Más de lo requerido. Bueno, sí, eso es cierto. A ver, y vamos a llamar entonces algo que no dije, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, X es la imagen de 1 por la función f, ¿sí? O decimos que z es la imagen
de 2 por la función f. ¿Bien? Es decir, a los elementos que están en el codominio, ¿sí?, y que se relacionan con alguien del dominio, son la imagen de ese elemento, ¿sí? Entonces, en particular, vamos a llamar imagen de la función. ¿Qué va a ser la imagen de la función? Bueno, van a ser los elementos del codominio, pero que estén relacionados con algún elemento del dominio. ¿Bien? Por ejemplo, en este caso, la imagen de esta función va a estar formada por los elementos x, z y w. Y no está en la imagen, ¿se entiende? Porque y no está relacionado con nadie en el dominio. ¿Bien? Entonces, el conjunto imagen lo escribimos como los i pertenecientes a B, ¿sí? Es decir, tienen que ser elementos del codominio, ¿sí?, y pertenecientes a B, tales que hay alguien, existe algún elemento en el dominio que lo tiene por imagen. A ver si se entiende esta escritura. Fíjense lo que dijimos. Elementos que estén en el codominio, tales que cumplan ¿qué cosa? Que tiene que haber alguien en el dominio que lo tiene por imagen. ¿Bien? Esa es la escritura en notación de conjunto de a qué nos referimos con el conjunto imagen de una función. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos para identificar y lo que les quería mostrar. Bueno, ahora hacemos algunos con conjuntos infinitos. Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a ver si podemos identificar cuándo algo es una función y cuándo no lo es. Vamos a borrar este ejemplo. Entonces, yo digo, si yo grafico de un conjunto A en un conjunto B, ¿sí? Y digo, tengo esto. Voy a hacer distintos gráficos para que analicemos cuáles nos parece que son función y cuáles no. A estos vamos a llamarlos, bueno, A, B, C, y 1, 2, 3. A ver, ¿qué opinan de esos gráficos? Si hay funciones o no hay funciones ahí. El primero, 1 y 2 no son funciones, dice alguien. Joaquín dice que el primero sería función. Y el 3 sí. A ver. Vamos de nuevo. ¿Qué dice la definición de función? Primero, todo elemento del dominio
debe estar relacionado con alguien del codominio. ¿Este primer ejemplo lo cumple eso? No. Claro, claro. Bien. Este no lo cumple, así que este ya no es función porque tiene un elemento, ojo que acá hay que saber por qué, ¿no? Entonces este no es función porque C pertenece al dominio y C no está relacionado con nadie, con ningún elemento del codominio. ¿Se entiende esto? Ese es el motivo por el que no es función. Bueno, a ver, analicemos el 2. A Gastón no le gusta. El 2. Ay, acá había puesto esto que igual era en particular de... El 2 dice, ¿es función o no es función? A ver. Ah, él dice que también es función. Para mí ninguno, pero estoy dudando. Bueno. A ver, vamos de nuevo a pensar en lo que dice la definición. Dice, es una relación binaria de A en B, donde todo elemento de A tiene que estar relacionado con un único elemento de B. Pregunto, en este ejemplo, ¿todo elemento de A está relacionado con alguien? Después vemos si es único, porque eso es lo que hace ruido, ¿no? Bien, todo elemento de A está relacionado con alguien de B. Eso es cierto. Esa parte se cumple. Ahora, ese elemento, ¿por qué no es único? A ver, acá ese es el problema que a veces genera duda. ¿No es único? Ajá. Algunos dicen que es único y otros que no. Digamos, lo que genera duda que no es único es que es el mismo para los tres, uno podría decir. ¿Por qué solo corresponde el 1? Ah, no, para A solo corresponde... Ah, está bien, ya te entiendo lo que estás diciendo, ¿sí? Ahí está aclarando Matías, creo que escribía, ¿no? Lo que uno tiene que ver es que yo soy A, claro, yo soy A, ¿cuántos correspondientes tengo en el codominio? Y solamente el 1. Si hay otros que también vienen para este lado, bueno, entramos todos, ¿sí? Pero yo, claramente, si yo acá preguntara, ¿sí? Si a esta función la llamamos f, si yo acá digo, ¿quién es f de A? Si ese correspondiente no fuera único, yo estaría dudando. Bueno, a ver, es 1, es 2, es 28, ¿sí? Pero acá claramente, ¿A con quién se corresponde? Con 1, listo, no tengo opciones. Tengo un único resultado para eso. ¿Bien? Que además sea el mismo resultado que tiene f de A y f de B, bueno, no pasa nada. ¿Sí? Entonces, esta que está acá sí es función. Es función. ¿Sí? Y el tercero, eso no es. No, ¿por qué no, Joaquín? Ah, para que se me fue de un elemento de cómic, claro. Bueno, bien, ¿no? Es decir, acá el problema es que hay, sí, justo a este no le puse, ponele que si este lo llamamos A, B, C y D, sí, ese elemento C, ahí sí hay dos elementos, sí, que están relacionados con ese elemento C, y entonces
Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que decíamos recién? Si esto es 1, 2, 3. Si yo acá preguntara, ¿y quién es F de C? ¿Cuál es mi respuesta? Y bueno, no sé, o 2, o 3, o los dos. ¿Se entiende? No puedo dar un único resultado. ¿Bien? Entonces, esta no es función, ¿sí? Porque C está relacionado con más de un elemento de B. Esto lo escribo porque es importante después que ustedes, las justificaciones que pongan, ¿sí?, sean correctas cuando uno tiene que decir si algo es o no es función, ¿sí? Digamos que hay mucho vocabulario nuevo, ¿sí? Hablamos de función, de imagen, de dominio, de codominio. Entonces, bueno, hay que utilizarlo correctamente, digamos, ¿sí? Lo mismo que muchas veces hay confusión entre los términos de pertenencia y existe, ¿sí? Ojo, acá pusimos existe, ¿sí? Bien, pero no estamos diciendo, no reemplazamos este existe por X pertenece a A. Esto quiere decir X es un elemento de A, ¿sí? Y acá estamos diciendo, existe algún elemento que está en A, que es elemento de A, y cumple alguna cosa, ¿sí? Pero no es que eso se lee existe en A, ¿sí? Se los digo porque en general aparece eso, no es, o sea, por supuesto que nosotros les vamos a corregir que hay un ejercicio que está mal porque pusieron esa expresión. Pero digo para que vayan aprendiendo y familiarizándose con ese vocabulario nuevo, ¿no? Bueno, y hay un montón de casos, digamos, donde uno puede, digamos, las funciones son muy útiles, ¿sí? Porque la mayoría de las cosas se modelizan con funciones, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podríamos asignarle, suponete que hacemos una asignación con ustedes, ¿sí? Si nosotros tomamos los, como conjunto A, ¿sí?, los alumnos y alumnas de la comisión 1A, ¿sí? Y como conjunto B ponemos los números naturales. ¿Podemos hacer una función que a cada alumno y a cada alumna le asigne su edad? ¿Podríamos? Yo, por ejemplo, acá pongo el conjunto A, y acá puedo poner, a ver, ¿quién está acá? Matías, Gastón, Tamara, creo que está por ahí, Elías, bueno, hay más, ¿no? Y acá pongo como conjunto B, estos son los naturales. ¿Está bien si yo asigno, ponele, Matías, ¿cuántos años tenés? Gastón, Tamara, Elías, ¿cuántos años tienen? 34 Gastón. 29, 22 Tamara. 29, ¿quién me dijo? ¿Matías? Porque se me corre. Bueno, ponele. ¿Y Elías cuántos años tendrá? ¿Qué sé yo? Justo todos los que nombré tienen distintas edades. ¿No hay nadie que tenga la misma edad acá?
No se repite ninguno. Yo esperaba ponerle que acá haya 21. Bueno, ¿quién más? A ver, alguien más que me dé su edad. 19, Cristian. Bueno, pero PC no te puedo poner PC. ¿Cómo te llamas PC? Tomás 18, para que se me corrió esto. Dulce 18 también. Dulce y Tomás 18. Bueno, al fin tenemos 2 repetidos. Para que se me fue el... Ay, no sé cómo... Bueno. 21 Ezequiel. Bueno, ¿saben qué? Se me corrió todo esto del chat. Quise leer arriba y ahora no veo nada. Bueno, ponele estos, ¿no? Se me fue la... No sé, no puedo leer bien las otras cosas que escribieron. Ponele estos. Acá, por supuesto, que hay muchos más números, ¿no? Porque estamos en el conjunto de los números naturales. Bien, pregunto, ¿es una función o no? Ay, esperen a ver si lo puedo correr, porque si ustedes me están escribiendo, yo no lo veo. No sé por qué hace eso. Y ahora no me deja bajar. A ver. Ahí está. No, los últimos 2 nombres toman el 18. Sí. ¿Es función o no es función? Matías dice que sí. No sé si fue Joaquín que dijo que no. Sí, estos últimos 2 tenían 18, dijeron. Sí es función. Sí, porque no hay nadie con 2 edades distintas al mismo tiempo. Bien, pero no es, pero es un único elemento. Bueno, por eso, uno único para cada, claro, para cada elemento del dominio. O sea, acá ¿qué va a pasar? Independientemente de este gráfico, si yo pienso, a ver, personas con sus edades. Cada persona tiene una edad y sí, puede no saberla, qué sé yo, tal vez, pero cada persona tiene una edad. Y esa edad es única. Yo no puedo tener 25 y 30, ni, ¿sí? Entonces, seguro, la asignación de personas con sus edades es una función. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasa si yo digo al revés? Y si yo en vez de hacer esta asignación, quiero hacer la asignación de el conjunto de los números naturales con los alumnos de esta comisión. ¿Sí? Que voy a poner acá algunos menos para poner específicamente a Dulce y a Tomás. Ahí ya no es cierto? Claro, ahí ya no es porque habría más de un elemento, ¿bien? Si yo acá podría tener el 29 que va a parar a Matías, acá el 21, bueno, a Elías no lo escribí acá, a Tamara tampoco, pero tengo el 18, ¿sí? Que tendría 2 correspondientes, al menos en este ejemplo. Por supuesto que si uno toma en general edades y personas, obviamente que cada número natural tiene muchísimos más correspondientes, ¿no? ¿Se entiende? Pero entonces algo que puede ser una función desde un conjunto en el otro, al revés, deja de ser función. ¿Mm?
O sea que por eso también esta importancia del orden con el que uno define, bueno, pero pará, ¿quién es el dominio y quién es el codominio? ¿Sí? No me da lo mismo en cualquier orden. ¿Bien? Bien. Hay también, claro, hay también, entonces, en este caso, en el caso de conjuntos finitos, bueno, uno puede, de alguna forma, mirarlo como más fácil, ¿no? Pero también nosotros conocemos incluso funciones que no son necesariamente de conjuntos finitos. Como hoy que habíamos escrito una función que la escribimos como conjunto, ¿verdad? En R2. Porque uno puede definir una función f, por ejemplo, de R en R. Entonces, ¿acá qué pasa? Si yo defino una función de un conjunto, claro, tal cual. Si yo hago A por B, no me da lo mismo que B por A. En general, en un producto cartesiano. Bueno, en las funciones tampoco es lo mismo definir la función de A en B que de B en A. En general no es lo mismo. Por supuesto que hay algunas en particular, bueno, que no es lo mismo igual, pero que son función de A en B y de B en A también es una función, ¿sí? Pero esas son particulares. Yo decía que si tenemos una función de reales en reales, bueno, entonces acá, ¿cómo hago? Porque yo dije, la puedo definir con los pares ordenados, o la puedo definir con el dibujo, con el diagrama de Venn, o puedo ir diciendo f de 1 es tal cosa, f de 2 es tal cosa, pero si yo tengo que asignarle a todos los números reales un correspondiente, bueno, ya esas formas no son suficientes, ¿sí? Entonces acá es donde en general uno define esa ley de formación de la función, que es parecido a lo que hicimos hoy y a lo que ustedes ya conocen. Uno puede definir, bueno, a f de x lo llamo 2x más 1. En general se utiliza esta letra X, ¿sí? Esta letra X para indicar un elemento cualquiera en el dominio, que por algo nosotros utilizábamos, ¿no? El eje X, ¿sí? Y el eje Y, bueno, este X es un elemento del dominio en el eje X, ¿sí? Y también se escribe Y igual 2x más 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese f de x es igual a y. ¿Sí? Esta escritura, ¿sí?, es de alguna forma lo que nosotros ya conocemos que venimos haciendo en el plano. ¿Sí? Cuando nosotros decíamos, bueno, ¿a quién le corresponde? En una recta nosotros lo escribíamos así. Dado un valor de x, obteníamos un valor de y. ¿Sí? Y eso es lo que uno hace acá. Dado un valor de x, obtiene un valor de la función, bueno, que es el que está en el eje y. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, en este caso, sí. ¿Alguien quería decir algo? Ah, no, pensé que querían preguntarme algo. Bien, entonces en este caso lo escribimos así. Llamamos en general a X variable independiente y a Y variable dependiente, simplemente porque fíjense que es un poco lo que hacíamos siempre, ¿no? Cuando elijo un valor de X, me determina un valor de Y. O sea, el de X lo elijo y el de Y es el resultado,
¿sí?, de hacer esa cuenta. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, fíjense que ustedes tienen acá también algunos ejemplos de modelización, ¿no?, de problemas con funciones. Miremos el ejemplo que tienen ustedes acá con respecto al área de un rectángulo, por ejemplo. Dice, el área de un rectángulo se calcula como base por altura. ¿Se acuerdan eso? Sí, ¿no? ¿O no? Sí, bien, bien, vamos bien. Como base por altura. Entonces dice, si suponemos una base dada, por ejemplo, ¿sí?, si B mide 10 metros, ¿sí?, o bueno, centímetros, qué sé yo, el área del rectángulo varía en función de la altura. ¿Se entiende esto que dice acá? Acá yo me olvidé de poner que sea el valor de B, digo. Si B es 10 metros, ¿sí? Si B es 10 metros, ¿qué pasa? Depende de cuál sea la altura, estoy pensando en un rectángulo, ¿no? Decía ahí, en un rectángulo. Si esta base mide 10, ¿sí?, bueno, voy a ir determinando de acuerdo al valor de la altura, voy a ir obteniendo el área, ¿verdad? Si esta altura, que la llamo A, ¿no?, voy a decir, si A es 1, el área es igual a 10 por 1. Si A es 2, el área es igual a 10 por 2, ¿no? Y así para cualquier valor que yo vaya dando de la altura, ¿verdad? Lo que quiere decir entonces es que el área varía en función de la altura, ¿sí? Uno utiliza esas palabras o no. Uno no dice varía en función de, más allá de que sepa la definición de función, uno se da cuenta que está diciendo, es como hay una dependencia ahí. Entonces, ¿cómo podemos escribir eso como una función? Yo digo, bueno, no voy a ir haciendo la cuenta para cada uno e ir escribiéndolo de nuevo para cada uno. Sin embargo, si yo dijera f, ¿sí?, f de x es igual a 10 por x, ¿se dan cuenta que estoy modelizando todos estos casos? Cuando yo siga diciendo, y si A es 3, 10 por 3. Si A es 280, 10 por 280. Si A es 3,5, 10 por 3,5. ¿Se entiende esto? Es decir, en este caso lo que estamos mirando es, bueno, ahora tengo un problema y te pido, bueno, a ver, decime, ¿cómo podés hacer una función que me dé el área, porque el resultado del valor de f de x va a ser el área, en este caso del rectángulo, ¿verdad? Una función que me dé el área dependiendo del valor de la altura. Depende de este valor, sí, porque cada vez que elijo un valor tengo un área distinta. ¿Sí? ¿Se entiende? Y fíjense que esto, si nosotros ahora nos olvidamos que estamos pensando en el área de un rectángulo o lo que sea, si esta función va de reales en reales, también representa una recta, ¿sí? ¿Se entiende? Esa función es una recta que en particular además pasa por el origen, ¿verdad? Bien. Bueno, después tienen ahí algunos otros ejercicios. Bueno, interesante que les vamos a mirar de las gráficas que conocemos. No, como ejercicios nosotros trabajamos hasta esta parte nada más de funciones, ¿sí? Entra hasta el ejercicio
hasta el ejercicio 29. Va a entrar. Pero sí les quería mostrar, por ejemplo, qué pasa dentro de las gráficas en el plano que nosotros conocemos, ¿sí? ¿Cuáles de las que conocemos son funciones y cuáles no? Por ejemplo, nosotros estudiamos, bueno, rectas, ¿no? Eje X y eje Y, una recta cualquiera. Estudiamos circunferencias, estudiamos parábolas, pregunto, en estos gráficos que son los que nosotros estuvimos mirando, ¿cuáles le parece? Bueno, ahí me quedó uno bastante torcido, ¿no? Esto no parece el eje X. ¿Cuáles de estas les parece que son gráficas de funciones? La última y la primera, dice Gianfranco. Bien. ¿Por qué? Matías también opina lo mismo. A ver. Fíjense lo que pasa. Si esas curvas, claro, si esas curvas son los elementos, ¿sí?, de las funciones, lo que tiene que ocurrir es, como dice Gianfranco, a cada valor de X le tiene que corresponder un único de Y. ¿Sí? Yo no puedo encontrar pares repetidos que sean X con alguien y X con otro. Ni tampoco puedo no encontrar un par que empiece con el X que yo elija. ¿Se entiende? Entonces, miro acá y digo, bueno, acá, para cada valor, ¿sí?, que yo mire en el eje X, seguro me muevo y toco la curva, tengo un correspondiente Y, ¿sí? Acá, bueno, esta curva me quedó medio fea, pero la curva de una parábola, ¿sí?, la curva de una parábola se abre infinitamente. Puede ser más cerrada o más abierta, pero seguro se abre infinitamente. Entonces siempre voy a encontrar, ¿sí?, me pare donde me pare, alguien que le corresponde en el eje Y, y además es único. Fíjense que yo acá no tengo dudas, ¿sí? Me paro en el eje X, me muevo hasta la curva y la encuentro, seguro. En este caso, me paro en el eje X y encuentro la curva, pero la encuentro para arriba y para abajo, o sea, encontré dos correspondientes para el mismo X. Entonces ahí no es función, porque evidentemente este X tiene más de un correspondiente en el codominio, ¿sí? Por otro lado, en este tipo de gráficas, también fíjense que desde este punto hacia la izquierda, ¿sí?, por más que me pare donde quiera en el eje X, no voy a encontrar un correspondiente en el eje Y. En este gráfico, ¿qué pasa? Lo mismo. Si me paro en el eje X, veo que puedo tener dos correspondientes en el eje Y. Por eso es que no va a ser función. Y además, fuera de los límites de la circunferencia, digamos, supongamos que cae acá para este lado, y donde cae este último punto para aquel lado, esos X no tienen correspondiente en ningún lado. En el caso de la recta, bueno, lo mismo que decíamos hoy,
me paro en cualquier valor de X y siempre voy a encontrar la curva, ¿sí?, con un único valor de Y. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, esta es función, esta no, y esta sí. ¿Bien? Bueno, ¿viste? Te acordás bastante. Bien. Por ejemplo, fíjense si yo dijera, si yo digo, ponele, si ustedes miran, han mirado, reciben, pagan boletas de servicios de la luz, del gas, algo así. Bueno, pero vos sí, lamentablemente, bueno. Bueno, digo, todo eso te mantienen aún, bueno, una suerte, una suerte. Pero digo, todo eso, ¿cómo se calcula lo que paga una persona de luz, de gas, ¿sí? En general hay cargo fijo, que es, bueno, no vamos a discutir ahora la desgracia de los cargos fijos, pero bueno, hay una serie de cargos fijos y después nos cobran de acuerdo al consumo, ¿sí? Entonces no lo van a calcular para cada uno de nosotros, sino que tienen una función que modeliza eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo dijera, miren, estos datos creo que no están muy actuales, yo... Matías dice, lo que roba el gobierno, bueno, sí, también puede ser. Pero eso está dentro de los costos fijos. Por ejemplo, en la boleta de luz había en algún momento un cargo fijo de, bueno, no sé cuánto es esto, de 351 pesos, ponele, ¿sí? Y después tenías que pagar 3,57 pesos, ¿sí?, por kilowatt consumido, ¿sí? Entonces, ¿sí?, la cuenta ¿cuál es? De acuerdo a lo que uno consume, ¿sí?, ¿cuánto paga? Entonces, por ejemplo, si yo dijera, qué sé yo, si yo consumo X kilowatts, ¿cuánto voy a pagar? Voy a pagar justamente ese cargo fijo más 3,57 por lo que consumo. ¿Sí? Y no es más que eso, es una función que nos da lo que tenemos que pagar, ¿sí?, de acuerdo al consumo. Y fíjense que es una función lineal, es la ecuación de una recta, ¿esto o no? Dependiente 3,57 y ordenada al origen 351. ¿Sí? Pero eso es lo que modeliza, ¿sí? Por eso la importancia de las funciones, ¿sí? Porque modelizan muchísimos problemas de la realidad. Por supuesto, estos son más sencillos, pero hay muchos que se modelizan así. A ver si quieren que... Bueno, de estos ya hicimos estos ejemplos. A ver qué hora es. Si quieren voy a hacer uno de los ejercicios de estos de modelización, que en general les traen problemas, y ya hacemos un intervalito, ¿les parece? Por ejemplo, bueno, en este caso que es también vamos a hacer el de perímetro, que es de alguna manera
parecido al que hicimos hoy con el área, pero bueno, hay que hacer algún otro despeje. A ver, hay un ejercicio que dice, si un rectángulo tiene 100 centímetros de perímetro, expresar el área del rectángulo en función de la longitud de uno de sus lados. Entonces acá fíjense, por un lado, bueno, buenísimo, ya sé que el área, habíamos dicho hoy, que el área es base por altura, ¿sí? El perímetro, ¿cómo calculamos perímetro? Sí, los lados, bueno, la suma de los lados, ¿no? Si nosotros tenemos un rectángulo que acá mide A y acá mide B, ¿no? El perímetro es 2 veces A más 2 veces B. ¿Sí? Entonces, según los datos que nos dan, nos dicen que esto mide 100. Y yo ahora necesito, ¿sí?, calcular una función área, como dijimos hoy. Por ejemplo, si yo quisiera calcular, bueno, a ver, el área depende de quién puede depender, no sé, de cualquiera de los dos, porque ahí dice en función de uno de sus lados. Así que me da lo mismo. Ponele que yo escriba B, acá escribo B por X. ¿Sí? Es decir, que estoy tomando a A como X, lo estoy haciendo depender de A. ¿Qué pongo donde dice B? Y lo tengo que despejar de acá, esta es la información que me dieron, porque justamente si yo digo una función que dependa de X, no puede depender de X y de B. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, ¿qué hago? Bueno, despejo de acá, supongamos B, me queda como 100 menos 2A sobre 2. Entonces ahora vengo acá y digo, bueno, entonces la función que yo voy a armar es, bueno, esto es lo mismo que 50 menos A, ¿no? Dividiendo por 2, 50 menos A, menos X, porque lo estoy llamando, bueno, o le podría haber puesto A acá, ¿no? Lo mismo, a ver, ¿les gusta más que le ponga A para no mezclar? A ver, vamos a poner A. De última después lo traducimos. A ver, f de a, entonces yo estaba pensando en poner f de a como la función dependiendo de a. Entonces f de a me queda 50 menos a por a. ¿Bien? Bueno, y acá ya me quedó, esta es la función que depende de a. Bueno, bien. Y si en vez de haber elegido a hubiera elegido b, ¿qué pasa? Bueno, lo mismo, la voy a llamar G para no confundir. Si ahora yo dijera, bueno, a ver, quiero hacer G de B igual a B por A. Bueno, pero entonces acá tengo que despejar A, para que me quede todo dependiendo de B. Cuando despeje A, fíjense que va a ser la misma cuenta, ¿sí? Nada más que va a decir, cambian el papel, digamos, B y A, o sea que esto me va a quedar 50 menos B por B. ¿Sí? ¿Se entiende? En ambos casos, ¿son la gráfica de qué tipo de función? ¿De algo que nosotros conocemos? Es decir, digo, si trabajamos un poquito más, esta f de a nos quedaría menos a cuadrado más 50a, ¿no? ¿Vascara para qué querés?
O sea, nosotros acá no es que tenemos que hallar A. Esto es una función que depende de A, ¿no? ¿Qué les parece que vamos a terminar graficando si seguimos con eso? Voy a borrar este. Voy a hacer un paso más y voy a cambiar A por X. ¿Sí? ¿Qué pasa si esto lo llamo f de X? Y ahora voy a llamar Y a f de X. ¿Eso nadie lo conoce? Sí, es una función cuadrática, sí. ¿Y qué representa? ¿Lo estudiamos nosotros o no? Algo más voy a hacer, a ver, voy a escribir esto como x cuadrado menos 50x más y igual a 0. ¿Sí? Y ahora voy a decir, esto es x cuadrado menos 50x más algo igual a menos y. ¿Puedo completar cuadrados? ¿Puedo completar cuadrados o no? Si este es... Sí, sí. ¿Y qué pongo acá? Este es el 2 por x por el segundo, es decir que acá voy a sumar 25 al cuadrado, ¿o no? Y acá sumo 25 al cuadrado. Y esto que está acá no es otra cosa que x menos 25 al cuadrado igual a menos y menos 25 al cuadrado. ¿Es la ecuación de qué? Uh-huh. ¿De qué es la ecuación? Pero la recta tenía cosas al cuadrado. Ah, ah. Es la ecuación de una parábola, ¿verdad? ¿O no? ¿No es la ecuación estándar o canónica de una parábola? X menos alfa cuadrado igual a 4c por y menos beta. Bien. ¿Sí? Entonces, fíjense que en este caso el problema se termina modelizando, ¿sí? Con una parábola. Y es una parábola con signo negativo. A ver, porque fíjense que lo que va a pasar acá, cuando uno dice el rectángulo tiene 100 de perímetro, ¿sí? Entonces, digamos, si yo estoy encontrando el área de ese rectángulo, no puede crecer infinitamente, porque está acotado por este valor que me dieron, ¿sí? Entonces hay un punto donde toma el valor máximo, que es
en 25, ¿sí? Ahí va a tomar el valor máximo, y después es una parábola hacia abajo, estoy haciendo un esquema, ¿sí? Pero es una parábola hacia abajo donde en este caso toma el valor de área máxima, ¿sí? En el vértice, ¿sí? El vértice está en 25, 25 al cuadrado. ¿Mm? Y después, fíjense que cuando x vale 0, y vale 0, y acá corta en 50, ¿sí? Cuando x vale 50, esto es 25 al cuadrado, e y vale 0, esto es 25 al cuadrado. Bien, no es que van a tener que hacer ese gráfico, pero me parece que es interesante, ¿sí?, mirar un poco la interpretación de lo que uno está haciendo, ¿sí?, porque lo podemos interpretar desde todos los lugares, ¿sí? Por un lado, en su modelización, expresarlo como una función. Por otro lado, ver que esa función efectivamente termina siendo una función conocida para nosotros, que podemos graficarla e interpretar sus valores, y por otro lado, que tiene sentido dentro de los datos que me dan, mirar la parábola en realidad en esta parte, ¿no? Por sobre el eje Y. Por supuesto que, por más que la curva sea infinita, para los valores de y negativos, en este problema no tiene sentido mirarlo, ¿sí? Porque tampoco hay área negativa. ¿Bien? Bueno, hacemos un intervalo, ¿quieren? Hasta -4, ¿está bien? Y ahí retomamos y podemos hacer algunos ejercicios, ¿sí? ¿Está bien hasta -4 o quieren más tiempo? ¿Estamos bien?